Este octubre el movimiento al socialismo garantizó su tercer mandato constitucional. Sin embargo, los resultados obtenidos en Pando muestran que el denominado instrumento por la soberanía de los pueblos queda aún distante de consolidarse en una fuerza política líder y dominante en este departamento. Al igual que en el Beni, donde los resultados fueron aún bastante desfavorables. De hecho, a nivel nacional, del 64% obtenido en 2009, el conteo oficial del Tribunal Supremo Electoral indica que hoy el MAS se hace con el poder con un bordeante 60%, demostrando un descenso político. En el departamento de Pando, este fenómeno también fue evidente. Luego de 9 años en el poder, se pudo observar mediática y perceptivamente una fuerte inclinación hacia el partido de gobierno. Sectores y líderes que históricamente se forjaron y sirvieron en otras fuerzas políticas, optaron en muchos casos sumarse a las filas del llamado proceso de cambio, un pacto Manoa que aglutinó a los 15 alcaldes municipales, y afinidades políticas que redujeron al mínimo a la oposición de la Asamblea Legislativa Departamental. Fueron aspectos que denotaron una aparente supremacía política en el departamento de Pando. El MAS, como un partido abierto e inclusivo, se vio rápidamente abarrotado con cientos y cientos de militantes, visiblemente fortalecido frente a una aparente débil fuerza opositora, cuyos vestigios suponen culminaron luego de la masacre del 11 de septiembre. Solo la resistencia dejó entrever a algunos de sus líderes hasta dejarlos prácticamente inmutables e impotentes, gracias a los que en otrora serían considerados tránsfugas. Desde las elecciones generales del 2002, el movimiento al socialismo demostró ser digno de una creciente aceptación popular. Los resultados así lo demuestran. Enfrentándose a la dupla Gonzalo Sánchez de Lozada-Carlos Mesa Quisbert en 2002, el MAS obtuvo el 21% de la votación, frente al 22,5% logrado por el MNR, quedando este último en el poder. En las elecciones generales del 2002, en Pando, el MAS logró a duras penas un 3%. El MNR obtuvo un 34%. El ADN obtuvo un 26% y el MIR un 20%. En las elecciones generales del 2005, el MAS se enfrentó a Podemos, el Poder Democrático Social, con sus candidatos Jorge Quiroga Ramírez a presidente y María René Duchén a vicepresidenta. Los resultados fueron visiblemente favorables para el MAS, obteniendo su primer mandato constitucional, con un 53,8% de los votos ganados en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca. Podemos obtuvo el 28,6% de los votos ganados en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija. En las elecciones generales de 2005, en Pando el MAS perdió obteniendo únicamente 20,9% de los votos. Podemos obtuvo el 45,2%. Unidad Nacional tuvo el 23,3% y el MNR obtuvo el 10,1% de la votación. En las elecciones generales de 2009, el MAS ganó en 6 de los 9 departamentos. La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Tarija y Chuquisaca le dieron el 64% de la votación, afianzándose históricamente en el poder frente al 26,7%, obtenido esta vez por sus contrincantes del Plan Progreso para Bolivia, Convergencia Nacional, con Manfred Reyes Villa candidato a presidente y Leopoldo Fernández candidato a vicepresidente. En las elecciones generales del 2009, en Pando el MAS obtuvo el 44,6% de la votación. Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional obtuvo el 51,1% de la votación. Hoy el MAS en Pando, en un primer conteo oficial, no logró superar el 49% de la votación para presidente. Luego de una corrección, bordeó el 52%. A pesar de lo expuesto en la parte introductoria, contando con la activa coordinación del Pleno de los Gobiernos Municipales,
A pesar de contar con el apoyo mayoritario de la Asamblea Legislativa Departamental, se afianzó luego de vencer a una ideológica y programática mediocre de la oposición, que con la suma en su dispersión, pudo pisarle los talones con el 49% de la votación. El movimiento al socialismo, a diferencia de las elecciones del 2009, logró contar con el 52% de la votación en Pando, ante el 49% de la oposición. El logro del partido de gobierno en este departamento fue mínimo, tomando en cuenta la percepción mediática de una innegable fuerza numérica en las calles y en las instituciones, pese a una aparente gestión de progreso, gracias a la inversión millonaria producto de un modelo económico propio del MAS. En Pando ha ratificado lo que tenía en las últimas elecciones, sus 2 senadores y 3 diputados para la Asamblea Plurinacional. Ahora, cada departamento tiene su lógica. En Pando se esperaba mucho más el performance electoral. Lastimosamente se ha dado esto. No olvidemos la presencia del presidente constantemente en el departamento, muchas obras, bastante inversión. Se presumía que iba a tener una referencia absolutamente diferente. Y estos son los resultados. El soberano es el pueblo sabe lo que quiere, sabe lo que está diciéndote a través de su voto. La oposición ve esto como una latente esperanza de retomar los espacios en el poder. Luego de los últimos resultados afirman que Pando aún está en resistencia al movimiento al socialismo, demostrando en su discurso una inmadurez política luego de 9 años en la banca. Continúan hoy en franca postura de confrontación. De veras, creo que los derrotados hoy son la gente del movimiento al socialismo. Es la estructura del MAS los derrotados, porque no pudieron cumplir su objetivo, ese objetivo de enterrar a la oposición en Pando, ese es su objetivo de sacar todos los parlamentarios masistas de Pando. No pudieron lograr. Han derrochado tiempo, han derrochado más que todo los recursos económicos de Pando que debería ir para asistir a las familias pandinas, lo derrocharon en esta campaña comprando votos. Decirle al movimiento al socialismo de que Pando está de pie. La oposición en Pando está firme y está firme para seguir haciéndoles frente hasta desterrar, hasta erradicar la dictadura, hasta erradicar el amedrentamiento, hasta erradicar el atropello. Pando sigue siendo un departamento opositor. Tienen el 40%. Si nos hubiéramos unido todos y no hubiera aparecido Tuto a los 45 minutos del segundo tiempo, hubiéramos ganado el departamento. Pero en ello estamos, ¿ya? No somos personas que somos fáciles de doblegar. Hemos demostrado que no nos van a amedrentar, no nos van a tumbar. Pando jamás va a estar de rodillas. Pando siempre va a estar de pie y lo estamos demostrando. Somos un departamento opositor y por nuestras familias, por nuestros vecinos, vamos a seguir luchando. Esto nada más que es el comienzo de una nueva situación política en el departamento. Por eso le digo, para adelante Pantino, este es el comienzo. Viene la gobernación y viene la alcaldía y con seguridad la vamos a ganar. Según el líder del movimiento guevarista en Pando, los resultados fueron bastante desfavorables pese a la victoria del MAS. Desde su análisis, el voto se centró en su líder, el candidato presidente Evo Morales. Lo que habría estancado al partido gobernante sería una resquebrajada relación interna. Hay un directorio del movimiento al socialismo que decide políticamente lo que significa todo el trabajo en el departamento. Lo que ha hecho es comprarse a un presidente del movimiento al socialismo y manejarlo como títere, haciendo a un lado a todo el directorio. Eso es un craso error. Tener dirigentes que estén a su servicio de organizaciones sociales y hacer al lado a otras organizaciones sociales. No, esto en la evaluación seguramente va a poner en orden el presidente, porque hay un directorio que lo debe respetar, porque ese directorio es el que tiene que hacer toda la estrategia de campaña. Y hay organizaciones sociales que no pueden estar al margen de este proceso. Todas las organizaciones sociales. Y los candidatos que se elijan tienen que elegirse por consenso y entendiendo la importancia de cada uno de ellos.
Si se eligiera por separado en grupos como lo hicieron ahora para los asambleístas nacionales, va a ser un rotundo fracaso. Y no creo que ellos actúen de ese modo, porque esta experiencia de las elecciones ha sido realmente una bofetada para quienes creían que podían conseguir con facilidad 90% por el solo hecho de la figura del presidente. Según Oscar Guerrero, si las relaciones al interior de los líderes del MAS continuarían incompatibles, los resultados en las elecciones departamentales siguientes serían nefastas para el movimiento al socialismo. Ha habido, y eso ha sido manifiestamente público, porque han hecho un corralito en el SEDUCA, han puesto matones para que no ingresen las organizaciones sociales, han elegido 5 organizaciones supuestamente grandes. Ese ha sido el primer factor de enfrentamiento con las organizaciones sociales. El presidente ha creído en el gobernador y se ha operado de ese modo. Craso error. Cuando el presidente ha estado buscando permanentemente la inclusión de organizaciones sociales. Esto no debe repetirse. Si hoy, a pesar de esos desaciertos, hemos decidido votar por el presidente, en gobernación municipal no va a ocurrirse. Podría ser peor. Podría ser peor. Porque ahí se elige directamente a un concejal, a un alcalde, a un asambleísta o a un gobernador. Ahí ya no hay el presidente que arrastra al proceso de cambio. De poco habrían servido las masas aglutinadas en las filas del MAS, que no garantizaron una mejora en los resultados, asumiendo también el crecimiento en el padrón electoral. Al parecer ineficaz fuerza política de quienes se habrían sumado al proceso de cambio, o como muchos los llaman, infiltrados en sus filas. Pero en lo local, la disputa que existe de cargos, las nimiedades y mezquindad que existe de algunas autoridades, se convierte en referentes negativos, ¿no? La oxigenación que se hace a la derecha cuando está derrotada, de llevar a niveles de administración de la gobernación, un craso error. De modo que son estos aspectos que han influido para ver y decidir la posibilidad de tener ellos en manos la gobernación. Son errores que deben corregirse necesariamente. No es posible que se oxigene a gente que radicalmente es de derecha y no va a cambiar jamás de mentalidad. Otra cosa es que sus bases se reacomoden y vengan al proceso de cambio, se sumen sinceramente y sean parte de este proceso de cambio. Porque el presidente tiene un pensamiento, ser presidente de todos los bolivianos. Pero en esa perspectiva tendrá que haber un reacomodo de la gente que ha estado eventualmente ocupando en las elecciones incluso una posición contraria, pero tiene toda la posibilidad de sumarse al proceso de cambio. Eso es abrir. Pero no es simplemente utilizar un cargo para oxigenarse y luego ir en contra del mismo proceso. El analista político Tito Zurita advirtió que este resultado podría ser un indicador bastante desfavorable para el MAS a nivel departamental. De no asumir consolidar al partido gobernante con verdaderos representantes de la sociedad. Está en manos de los actores políticos la definición de sus candidatos. Eso le sirve también a la oposición. La oposición deberá asumir, si quiere sostener lo que hoy ha logrado, también deberá elegir a sus mejores candidatos, hombres y mujeres, obviamente, que den las referencias regional, departamental. Esto es para todo el país, otra es la lógica. Sin embargo, está dentro de esa perspectiva. Una cosa es el proyecto y otra cosa es una actividad electoral coyuntural. ¿No es cierto? Aquí el que más perdería, la institución política que más perdería sería el MAS, si es que no logra mantener la sostenibilidad de su proceso de cambio. El analista también advirtió que misma acción debieran asumir los de la oposición, aprovechando los resultados obtenidos en la última elección, afianzando a candidatos consensuados y representativos de la sociedad. La falta de programa y de propuestas sólidas, sumados a la fragilidad que suponen las alianzas políticas, podrían dejar como resultado su inminente desplazamiento. Un proyecto tiene que tener, por supuesto, gente notable, tiene que tener gente de consenso, tiene que tener gente con propuesta, gente con bastante proyección, gente con visión. La política es eso, ¿no es cierto? Y si esto no lo da, es difícil. A este efecto tampoco ha hecho buen performance en la oposición, tampoco ha llevado candidatos notables, ¿no? Sino creo que ha sido mucho más el esfuerzo de unas alianzas electorales,
que estos, por supuesto, normalmente cuando se habla de política, se debilitan en el proceso del tiempo, si es que no se hace algo sustancioso. Normalmente se dividen, cada quien va por su lado, y ahí es donde le hacen un favor, por supuesto, al partido oficialista. Hoy se habría hecho evidente un voto cruzado, como una alternativa de la población manifestando su necesidad de una verdadera representación. Se haría necesario llegar a consensos sociales que logren garantizar representantes que consoliden fuerzas políticas capaces de afrontar las necesidades de la población en procesos electorales en estos nuevos tiempos.